desandando las rutas provinciales 28 y luego 15 desde los túneles en la provincia de Córdoba. Antes de llegar a Villa Cura Brochero, nos detuvimos en los miradores del Valle de Tras la Sierra y aprovechamos la compañía de Lucas Mercado para repasar parte de la historia y la geografía de este escenario envidiable del territorio cordobés. Sí, estamos acá en el Valle de Tras la Sierra. En el fondo tenemos el cordón montañoso de las altas cumbres o sierras grandes, con su pico máximo en lo que es el Cerro Champaquí, más al sur nuestro, con 2.970 metros sobre el nivel del mar. Son sierras, muchos le dicen montañas, pero en realidad son sierras, no superan los 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Los aborígenes desde el norte de Cordobés hacia esta zona y extendiéndose hacia el sur de Mina Clavero, llegando a la provincia de Merlo, San Luis, eran habitados por los comechingones. Si bien más al norte, Cerro Colorado y todavía más al norte, habitaban los originarios sanavirones. En esta zona predominaban los comechingones, ¿sí? Que, bueno, en las altas cumbres tenían sus casas, sus cuevas, era una vivienda semisubterránea donde vivían varias familias o comunidades, pequeñas comunidades. Bueno, de ahí tenemos los ancestros nuestros, lo que hablábamos antiguamente del tema de la cerámica, la arcilla típica de la zona, sembraban maíz, hacían una especie de bebida fermentada que era la chicha, famosa chicha, y como te digo, eran más sedentarios, no eran tan nómades, ¿sí? Y adoraban al sol, exactamente, adoraban al sol. Vivían a las orillas de los arroyos. Vamos a encontrar en distintos lugares pequeños morteros o conanas, que son los huecos en las piedras que ellos utilizaban para moler los granos de maíz. También hacían con flores los tintes para sus ropas. Y los dibujos y grabados en las piedras, como tenemos en los grabados en el Cerro Colorado, en esta zona se están perdiendo. Hay una zona en San Lorenzo que se llama la Quebrada de San Lorenzo, donde tenemos pictografías o petroglifos, que son los grabados en las piedras, ¿sí? Que es como un tallado, a diferente del Cerro Colorado, que sí son las pinturas, ¿sí? Que también datan de la época de los aborígenes. Mina Clavero, a mi espalda tenemos una V corta, una quebrada, donde nace el río Mina Clavero, que son 4 o 5 arroyos que nacen bien y se unen subterráneamente y dan el nacimiento al río Mina Clavero, con una cascada de 102 metros. Mina Clavero o Milac Navira, que era el cacique de la zona de los comechingones, significa agua que brilla o agua que brota. Hay una leyenda muy bonita que cuenta la historia de amor de Panaolma. Panaolma nace también el río sobre las altas cumbres, bien al norte nuestro. Es el agua más tranquila, más playa, es más cálida el agua, diferente del río Mina Clavero. Si bien los dos nacen en las altas cumbres, uno tiene el recorrido mucho más extenso, que es el río Panaolma, y el Mina Clavero viene encajonado en piedra, es el agua bastante fría, ¿sí? Se unen y forman el río Los Sauces, que va hacia el sur nuestro alimentando el dique La Viña. Bueno, Panaolma, como te decía, significa aguas mansas, ¿sí? Y era una mujer, Panaolma. Y cuenta la historia de amor de estos dos aborígenes, que uno se muere y el otro se piensa que se suicida pensando que la mujer había fallecido. Le cuentan la misma historia a la mujer y los dos se unen prácticamente en el centro de Mina Clavero, el río Panaolma y el Mina Clavero, formando el tercer río, el río Los Sauces, el dique La Viña, que está a 35 kilómetros al sur de Mina Clavero.
Entre los primeros habitantes que se asentaron en la zona de la actual Mina Clavero se encontraba doña Anastasia Fabre de Merlo, pionera del turismo de la región, a quien se la recuerda como la fundadora espiritual de la ciudad. Doña Anastasia Fabre de Merlo, nuestra fundadora espiritual, fue una de las primeras pioneras en el turismo en Tras la Sierra, de la mano de cura Brochero. En la plena avenida San Martín y Merlo, justamente tiene una avenida con el nombre de ella, en una esquina fue el primer hospedaje en recibir turismo, ¿no? En recibir visitantes. Antiguamente el camino de las altas cumbres, camino del peregrino, era todo de ripio, se venía en diligencia, en carreta, y no se venía 10, 15 días, se venía en un mes entero, ¿sí? De todo el país. El agua del río Mina Clavero en esa época era una de las consideradas con la agua Evian de Francia y con propiedades curativas debido a los minerales que tiene el agua y bueno, el microclima que tenemos en toda esta zona. A principios del siglo XX, las altas cumbres constituían una barrera casi infranqueable de muy difícil acceso, y el cura Gabriel del Rosario Brochero fue el encargado de trazar un camino que luego hizo historia. El crecimiento, y gracias a que el cura Brochero fue un visionario, abrir un camino a mula por sendero, ir y estar semanas viajando y cruzando las sierras para llegar a Córdoba, gestionar en ese momento con los gobernadores de turno y que se haga un camino para abrirlo y para que esta zona, porque era turísticamente factible y accesible, y no era de tan fácil acceso, ¿no? Y en 1914, cuando él fallece, que se inaugura el primer tramo, el Julio César en Mina Clavero, y luego se hizo el camino de Copina el Cóndor, que es el camino de los puentes colgantes, que es otro camino también muy famoso por el rally mundial de autos, ¿sí? Abrirlo ese camino en 1914 vehicularmente fue la puerta al Valle de Tras la Sierra, gracias al cura Brochero, Anastasia Fabre de Merlo, y bueno, y después de mucha gente que fue una visionaria en ese momento, ¿no? Tras la Sierra, hoy un producto turístico de enorme peso en el contexto provincial y nacional, conserva casi intacta la esencia provinciana que trasunta la amabilidad de su gente.